Aprendo en casa. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? El día de hoy tenemos una nueva actividad de Aprende en casa. El título de la actividad del día de hoy es Analizamos los roles que cumplen las mujeres y los hombres. La actividad del día de hoy corresponde al área de personal social. Nuestra meta a llegar el día de hoy es explicar e intercambiar puntos de vista respecto a las ideas preconcebidas sobre roles de las mujeres y hombres y cómo afectan a la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Una idea preconcebida es una idea pensada de antemano respecto a cómo es o debe ser una persona o asunto. Se forma sin juicio crítico ni reflexión. Ahora vamos a empezar. Vamos a leer la conversación de estos niños. Martina dice: mi papá es el hombre de la casa. Él debe salir a trabajar y traer dinero. Mi mamá se queda en casa cocinando y cuidándonos. Antonio dice: en mi casa no es así. Mi mamá trabaja todos los días. Ella es jueza. Mi papá también trabaja y a la vez apoya en casa. Ambos cocinan, asean nuestro hogar y nos cuidan. Justina dice: por mi parte, mi abuelita me aconsejó que ya debo aprender a cocinar y lavar para ser una buena esposa cuando sea grande. Ahora que ya hemos leído las conversaciones, vamos a responder las preguntas. Vamos a empezar respecto al caso de Martín. ¿Qué rol cumple su papá en su familia? Que él debe trabajar para traer el dinero para su familia. ¿Qué rol cumple su mamá? ¿Qué realiza su mamá en su hogar? Su mamá se queda en casa cocinando y cuidando a sus hijos. ¿Por qué crees que Martina tiene esa idea? Porque ella recibió de sus padres cierta creencia desde pequeña y a partir de ello tiene esa manera de mirar las cosas. ¿Estás de acuerdo con estos roles? ¿Por qué? No. Porque ahora tanto el padre como la madre pueden trabajar para mantener la casa y también compartir las tareas en el hogar, lo que significa que la igualdad entre hombres y mujeres se garantice. Luego de leer la conversación, vamos a responder las preguntas respecto al caso de Antonio. Según Antonio, ¿qué rol cumple su mamá en su familia? ¿Qué realiza su mamá en su hogar? En este caso, el trabajo de la madre es como el del padre y también brinda apoyo a su familia. Según el caso de su papá, ¿qué realiza en su casa? El padre trabaja como la madre, pero apoya en las tareas del hogar, o sea, trabaja en casa, ¿no? ¿Por qué crees que Antonio tiene esa idea? Porque desde su niñez, él observa cómo ambos padres emprenden conjuntamente el trabajo y los labores en casa, y cómo compartir el cuidado de sus hijos para determinar la igualdad entre ambos. ¿Estás de acuerdo con estos roles? ¿Por qué? Sí, porque en ambas partes deben apoyarse mutuamente y hacer las tareas domésticas juntas. Ahora vamos a responder las preguntas de acuerdo al caso de Justina. ¿Qué idea tiene la abuelita de Justina respecto al rol de las mujeres? ¿Qué piensa la abuela respecto al rol de las mujeres o qué deben hacer las mujeres? La idea de la abuela de Justina no concuerdan con el actual, de igualdad de derechos para hombres y mujeres, al decirle que Justina solo debe preocuparse por cocinar, lavar y ser una buena esposa cuando sea grande. ¿Qué idea crees que tenga respecto al rol de los hombres? Justina piensa que los hombres pueden brindar apoyo a la familia a través del trabajo. ¿Estás de acuerdo con el consejo que le dio Justina? ¿Por qué? No, porque cada uno tiene derecho a hacer de grande lo que más le guste y eso debe de respetarse sin imponer ideas preconcebidas de que solo los hombres traen el sustento a la casa y las mujeres pueden dedicarse a las tareas del hogar. Ahora vamos a reflexionar.
En algunos casos, estas ideas preconcebidas vulneran derechos de mujeres y hombres. Por ejemplo, en el caso de Martina, ella tiene la idea de que su papá debe trabajar por el hecho de ser hombre, mientras que su mamá debe de quedarse en casa cocinando y lavando por ser mujer. Esta idea atenta contra los derechos establecidos en la Constitución Política del Perú, donde se indica que el trabajo es un derecho de toda persona, donde debe haber igualdad de oportunidades para todos, lo que incluye a mujeres y hombres. Es decir, la mamá de Martina podría trabajar fuera de las labores de la casa si ella lo desea. Por otro lado, la abuela de Justina le aconseja que debe aprender a lavar y cocinar para ser una buena esposa cuando sea grande, pero Justina no puede ser necesariamente ese camino. Tal vez ella quisiera estudiar para ser profesional y desarrollarse independientemente, pues es su derecho y la respalda la Constitución Política del Perú. En el caso de Antonio, es distinto a los antes mencionados. Él comenta que su papá y su mamá trabajan y comparten responsabilidades en casa. Ambos cocinan, lavan, hacen limpieza y cuidan a sus hijos, lo que demuestra una sana convivencia. Entonces, estamos frente a un problema. Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan a la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Abordaremos este problema mediante la deliberación. Para recordar lo que es, vamos a revisar en nuestro portafolio lo trabajado en las actividades anteriores. Para deliberar, primero debemos de cerciorarnos si este problema es un asunto público o privado. Vamos a reflexionar y responder a partir de las siguientes preguntas. El problema. Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres que afecta a la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y niños. ¿Es un asunto público o privado? Vamos a marcar con un símbolo la alternativa correcta. ¿A qué ámbito pertenece? ¿A un asunto público o a un asunto privado? Pertenece a un asunto público. ¿Los derechos de quiénes afectan? ¿Los derechos de todos y todas o solo a un grupo de personas? Esto afecta a todos y a todos. ¿Quiénes deben participar en su solución? ¿Todas y todos los ciudadanos o solo un grupo de personas? Todas y todos los ciudadanos, o sea, es un asunto público. ¿A quiénes debe interesar? ¿Por qué? ¿Nos debe interesar a todos o solo a un grupo reducido de personas? Es un asunto público, por lo cual a todos los ciudadanos. Como hemos identificado, este es un asunto público. Así que es importante comprenderlo mejor. Para ello podemos revisar información en diversas fuentes. Con esta finalidad te invitamos a leer el texto 1. Desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres. Mujeres y hombres deben tener igualdad de derechos y oportunidades de labor. Vamos a empezar leyendo el texto. Desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres. En la sociedad actual se establecen diferencias culturales entre mujeres y hombres, las cuales varían según la historia y distintas culturas. Estas diferencias se convierten en un problema cuando, expresadas en normas, patrones y conductas, pasan a constituir desigualdades. Las mujeres están culturalmente asociadas al espacio doméstico y las actividades de cuidado, mientras los hombres están vinculados por la sociedad a la fuerza física, a la racionalidad, al espacio público, a la calle y al rol de proveedores económicos y a ser quienes mantienen el hogar. Respecto a la desigualdad en los roles de mujeres y hombres, veremos cuáles son algunos ejemplos que se representaron en nuestro país hasta diciembre del 2011. En educación, vamos a empezar con la educación. Asisten más niños que niñas en la escuela primaria y secundaria, especialmente en las zonas rurales.
Solo el 50% de las mujeres que viven en el campo y hablan una lengua materna nativa van a la secundaria. En las zonas rurales existen muchas mujeres mayores de 15 años que no saben leer ni escribir, en especial en las regiones de Huancavelica, Capurímac, Ayacucho y Cusco. En el trabajo, las mujeres tienen menos acceso y oportunidades de conseguir un empleo. Muchas veces los empleos a los que pueden ingresar son mal remunerados o ofrecen malas condiciones laborales. Por ello, son más las mujeres que viven en situaciones de pobreza extrema en comparación con los hombres de esta misma situación. Las mujeres tienen sobrecarga laboral porque trabajan más horas que los hombres cada día. Trabajan en casa haciendo tareas domésticas y de cuidado, y fuera de ella en un trabajo remunerado. En ciertas actividades económicas, las mujeres laboran en muy malas condiciones. No tienen seguro médico, vacaciones ni otros beneficios de la ley. Las mujeres dedican en promedio el doble del tiempo que los hombres a las tareas de la casa. Ellos tienen más tiempo disponible para trabajar fuera y obtener ingresos para dedicarse a otras actividades como a estudiar y capacitarse, a hacer política, a practicar algún deporte, a leer, etc. En la participación política, solo la quinta parte de los más altos cargos en el sector público, ministras y viceministras, son ocupados por mujeres. A nivel regional, cuanto más alto el cargo de representación, la participación de las mujeres es menor. Las mujeres en alcaldías provinciales y distritales apenas representan el 4%. El número de las regidoras solo alcanza la cuarta parte en los gobiernos provinciales, mientras que en los gobiernos locales poco más de la tercera parte son regidoras. En el Congreso de la República, solo la cuarta parte de congresistas son mujeres. En las elecciones del 2011 participaron 592 mujeres en las listas electorales de un total de 1.518. Ahora vamos a leer el texto. Mujeres y hombres deben tener igualdades de derechos y oportunidades laborales. Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, sin que nadie pueda ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión o condición económica, o de cualquier otra índole, conforme el artículo 2, inciso 2 de la Constitución Política del Perú. Los artículos 22 y 23 de la Constitución Política establecen que el trabajo es un deber y un derecho. Finalmente, el artículo 26 señala que en la relación laboral se respeta el principio de igualdad de oportunidades sin discriminación. Por el lado de la normativa internacional, el Estado peruano ha asumido diversos compromisos a través de la ratificación de tratados, convenciones y convenios que buscan la realización plena del ser humano en un marco de igualdades de oportunidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, ratificada por el Perú, establece que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de empleo, a condiciones equitativas y satisfactorias de derecho y a la protección contra el desempleo sin discriminación alguna. Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie. En particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres e igual oportunidad para todos. La Convención sobre la eliminación de las formas de discriminación contra la mujer prohíbe bajo pena de sanciones el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil. Finalmente, debemos apuntar que a pesar de la normativa igualitaria que nos rige actualmente, la mujer ocupa posiciones inferiores al varón en el mercado de trabajo.
Ahora que ya hemos leído los textos, vamos a responder estas preguntas en nuestro cuaderno o en hoja de reposo. ¿Qué roles desempeñan las mujeres y los hombres en la actualidad? ¿Qué roles desempeñan ahora, en este tiempo? En la actualidad es evidente que los hombres y mujeres ejercen sus derechos para realizar actividades en la igualdad de condiciones. ¿Qué ejemplos de desigualdades en los roles que desempeñan mujeres y hombres identificaste? ¿Qué se identifica? ¿Qué roles? En cuanto a la igualdad de mujer en educación, no es obvio, por lo que en muchos casos habrá analfabetismo. Respecto al trabajo, las mujeres tienen menos oportunidades de conseguir trabajo. En la participación política, solo en una quinta parte de las mujeres ocupa cargos públicos. ¿Conoces alguna situación de desigualdad en los roles de mujeres y hombres similar al de la que leíste en los textos? ¿Cuál? Por supuesto, en nuestros abuelos, donde todavía para ellos es obvio que el hombre trabaja y no aporta en las labores de la casa, y la esposa solo es responsable de las tareas domésticas. ¿Qué derechos laborales tienen las mujeres y los hombres? ¿Cuáles son sus derechos? Actualmente, ambos gozan de igualdades derechos laborales según lo estipulado en la Constitución Política del Perú. Luego de leer los textos, ¿qué opinas al respecto a la conversación de Martina, Antonio y Justina? ¿Qué opinas? ¿En cuál de las ideas se respeta la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres? ¿Por qué? ¿En el cual no? ¿Y por qué? Tomemos a Antonio como ejemplo, donde el padre y madre trabajan y apoyan en las tareas del hogar. En el caso de Martina y Justina, no respetan la igualdad de derechos y ni tienen prejuicios. El papá de Martina trabaja mientras que en el caso de Justina, la abuela le dice que solo puede hacer las tareas. Estas formas de pensar afectan los derechos de las niñas y los niños. ¿Cómo? ¿Cómo los afecta? Sí, porque estos niños se están formando y ven modelos a seguir en casa y pueden usarlos si no se implementa la igualdad. Afectará a sus derechos y sus estilos de vida futuros. Ahora ya nos hemos informado y comprendido mejor el asunto público. Estas ideas preconcebidas pueden afectar la igualdad de las niñas y los niños, pues si asumimos la idea de la abuelita de Justina, debemos aprender a cocinar y a lavar para ser una buena esposa, estaríamos negando a la niña su derecho a la educación. Así le estaríamos negando a esta niña sus derechos a la educación que todo niño tiene. Ahora ya estamos preparados para dar nuestra opinión fundamentada al respecto. Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y hombres afectan a la igualdad de derechos de oportunidades de niñas y niños. ¿Por qué? Sí, porque al tener esas ideas cerradas de que solo los hombres tienen derecho al ser el sustento de la casa, se le quita ese derecho fundamental de las mujeres a la igualdad en todos los ámbitos que ella puede desenvolver. En mi opinión, entonces debemos de dejar de lado todas esas ideas preconcebidas que ya se practicaban en épocas pasadas. Ahora ya estamos terminando la actividad del día de hoy. ¿Qué vamos a hacer con nuestra familia? Vamos a comentarles de qué trata un asunto público que identificamos. Además, indica tu opinión al respecto. Dialoga con tus familiares a partir de las siguientes preguntas. ¿Por qué consideran que este problema es un asunto público? ¿Por qué? Porque es un problema que afecta a toda la población y no solo a un grupo de personas. ¿Cómo afecta a la vida de personas las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres? Afecta a sus derechos fundamentales que toda persona tiene, que es la igualdad. En otros países, las mujeres y los hombres tendrán los mismos derechos y oportunidades. No en todos los países, pero sí en la gran mayoría, porque hay países en que todavía las mujeres viven sin que se les respete sus derechos. Eso tú vas a dialogar con tu familia, ¿ya? Ahora vamos a responder nuestra lista de consejos.
Aparte de lo dialogado, en consenso, rescaten una idea que refuerce la idea de por qué las mujeres y los hombres deben tener los mismos derechos y oportunidades. Ahora, si ya hemos deliberado con nuestra familia, vamos a recordar los criterios representados al inicio de esta actividad y si los cumplimos o no. Identificaste un asunto público que afecta a todos y lo hemos identificado. Explicaste tu opinión con argumentos basados en información confiable respecto al asunto público, sí lo hicimos. Escuchaste y tomaste en cuenta la opinión de los demás, sí lo hicimos. Bueno, amigos, con esto termina la actividad del día de hoy. Recuerda la meta, que es intercambiar puntos de vista respecto a ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres y cómo afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y niños. Ahora ya tienes esas preguntas para que reflexiones tú lo vas a responder. ¿Ya? Ahora ya terminamos la actividad del día de hoy. Nos vemos hasta un próximo video. Adiós.